Los botones de emergencia en Perú se están utilizando cada vez más en las casas y locales comerciales, según cuentan por su gran efectividad ante casos de robos y asaltos. Muchos de esos botones o pulsadores de seguridad tienen el aspecto de un pequeño llavero. Ingresan al local y van directo a la caja. Amenazan al administrador y rebuscan las pertenencias de todos los comensales. Los intimidan con sus armas. Pero en cuestión de segundos llega la empresa de seguridad, ingresa la policía y el asalto ha sido frustrado. Los delincuentes fueron capturados. Inmediatamente después de que ocurre un asalto, como lo estamos viendo en este momento en las cámaras de videovigilancia, lo que hace el administrador del local es apretar un pulsador. En esta recreación el pulsador estaba debajo de una mesa y fue activado por un comensal. Fue gracias a este botón que los bomberos y serenos llegaron a tiempo para salvarle la vida a Aurelio Pedraza, el conductor del auto rojo herido. Por la cámara que estaba arriba, ¿no? Que tenemos acá en las cámaras y la alarma que han funcionado. Los serenos reciben la alerta por medio de una aplicación. Desde la central se da aviso a los bomberos y la policía, todo a tiempo real. A continuación, un caso verídico. Tenemos ya aquí 2 cogoteros en robo en proceso, lo que es la avenida Alfredo Mendiola. Estos sujetos sueltan a su víctima al escuchar la alarma, intentan huir, pero ya es demasiado tarde. Este es el pulsador de emergencia. A simple vista es un llavero normal, su otra presentación es esta. Los llaveros se reparten de manera gratuita a los vecinos elegidos por las juntas vecinales. Hasta el momento se han dado 400. Pero no solo los negocios y vecinos cuentan con este sistema. Los taxistas y lustrabotas también contarán con el pulsador de emergencia.